Señores, es ingeniero industrial, es el presidente actual de ANCAP. Alejandro Estipanisic nos acompaña esta noche aquí en Periodistas, como lo anunciábamos hace un ratito. Buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, al contrario, encantado de estar aquí. ANCAP ha sido el escenario de hechos muy comentados, que no es necesario de pronto relevarlos en este momento para saber de cuáles son, que de alguna manera comprometieron al ente a situaciones realmente difíciles. ¿Cuánto de esa situación se ha remontado? Uy, esa es una pregunta bien difícil. Me acuerdo que el primer titular, que es una nota que me hicieron cuando asumí, decía: el presidente de ANCAP encontró a una empresa con la moral quebrada. Y yo creo que ese es el daño más grande que se le ha hecho a ANCAP. ¿Continúa eso? En parte sí, en gran parte no. Eso es un tema que yo no lo puedo medir. Puedo tener mis sensaciones, pero eso lo van a dar los hechos. Creo que estamos haciendo muchos cambios y creo que hay resultados que avalan esos cambios. Y hay una visión de futuro con el tema del hidrógeno, por ejemplo, que posiciona la mirada bien lejos y la aleja del pasado. El pasado, la historia, nos tiene que servir para aprender. La historia hay que visitarla cada tanto y encontrar qué es lo bueno, qué es lo malo, cuáles son las enseñanzas que quedaron. El año pasado ANCAP cumplió 90 años. Y cuando yo repasaba la cronología de los hechos, no paraba de asombrarme con las cosas que había hecho ANCAP en Uruguay, o el Uruguay mismo, ¿no? Y cuando veía que en 1934 en La Teja había edificios que ahora son declarados monumento histórico, pero había edificios que tenían la misma arquitectura de las ciudades más avanzadas del mundo. O que el edificio de ANCAP también tenía una arquitectura que era de vanguardia, o que la refinería que se construyó en 1934 era una refinería como las que había en otras partes del mundo. Es como que esa historia positiva es la que tenemos que rescatar. ¿Pero ha habido recuperación en ANCAP, sí o no? Usted me va a decir que sí, y yo le voy a preguntar en qué. Bueno, Jorge, sí, yo tengo que decir que sí. Yo creo que lo primero hay que ver los resultados objetivos, los resultados que mandan. El patrimonio de ANCAP está saneado. El patrimonio de ANCAP no ha sufrido, incluso en estos últimos 3 años con la pandemia, con todo lo que ha pasado. Hay refinerías que cerraron y no volvieron a abrir en el mundo. La refinería de ANCAP no paró un solo día. En la región nos miraban y decían: ¿cómo hicieron ustedes para mantener la operación? El resultado económico de este último semestre, por ejemplo, arroja una cualidad que hay que mirarla muy bien. Yo sé que esto puede sonar muy técnico, pero el gobierno le fijó precios a ANCAP 130 millones de dólares por debajo de la paridad de importación. Es decir, que ANCAP perdió de ganar 130 millones de dólares. Correcto. Y en el mercado regulado por esos precios, en el mercado monopólico, ANCAP dio 12 millones de dólares de ganancia. Esos 12 millones de dólares en 1.600 millones de dólares de ventas es prácticamente pobre, ¿no? Cero. Es cero. Pero ¿cuál es la lectura? ¿Cuál es la interpretación que hay que sacar de eso? Que aún habiendo resignado 130 millones de dólares, que podrían haber sido renta monopólica, ANCAP dio equilibrio. Entonces, eso muestra que hay un celo muy grande en el manejo de las cuentas públicas, tanto de las gerencias de ANCAP como de las áreas técnicas del Poder Ejecutivo, tanto de la OPP como del Ministerio de Economía, que hablan. Cada 10 días hay reuniones, cada 10 días hay intercambio de información y se sigue con lupa y se sigue exactamente la realidad de la empresa. Eso nos permitió tener 3 meses la gasolina al mismo precio, 6 meses el supergas al mismo precio, 4 meses el gasoil al mismo precio. Eso no es poco. En el mundo convulsionado que vivimos eso no es poco. Y eso se hizo y si tú haces una radiografía dentro de ANCAP, vuelvo a insistir, no estoy en la mejor posición para decirlo porque soy parte interesada, pero creo que lo que hay ahora es una comunión de todas las áreas de ANCAP en pos de salir adelante y de mirar bien lejos del futuro. Ahora, no lo han promovido bien, porque el combustible subió el 80% en Estados Unidos. País productor, comprador, pero además productor. En Uruguay no. Si uno le pregunta a la opinión pública y a la gente, perdón compañeros que ya vamos con las preguntas de ustedes que están relacionadas a otros temas, la gente no piensa en eso concretamente, no lo sabe.
lo acepta como los aumentos del pasado, no por situaciones forzadas por lo que ocurre en el exterior. Jorge, si yo te digo que hace 3 meses que no subía o que no bajaba, que no se ajustaba la gasolina y que no subía o que no bajaba el gasoil 4 meses, ¿no? ¿Tú te acordás de ese dato? ¿O te acordás que cada fin de mes estamos hablando de los precios de ANCAP y si van a subir o si no van a subir? Sí. Y venía el anuncio y todo el mundo apostaba que iban a subir 3 pesos y salía el gobierno y decía no sube. ¿Qué ocurrió en este último periodo? Hay que acostumbrar también, nos tenemos que acostumbrar los uruguayos. Lo que hay es un escrutinio muchísimo más grande. Hay muchísima más transparencia. Todos los meses se sabe cuánto debería cobrar el combustible en el Uruguay. En este momento, el supergas está 30 pesos por kilo por debajo de lo que tendría que cobrar ANCAP. No el precio de venta al público, que es otra cosa. El precio de ANCAP, 30 pesos por debajo de lo que tendría que cobrar ANCAP. La gasolina está 1 peso con 0,7 por arriba, el gasoil está 1 peso con 0,6 por debajo. Esperando que en el próximo mes los precios internacionales sigan aterrizando como se van suavizando y todos los precios estén expresados a la paridad de importación. Y aún así, habiendo resignado 130 millones de dólares, han cambiado de equilibrio. ¿Hay colchón para sostener eso? El Estado no se apropió de la renta monopólica, eso es lo más importante y eso se hace todos los meses. La espalda de ANCAP tenía varios componentes o tiene varios componentes. Uno es la renta que genera la situación de incertidumbre en el mundo en las refinerías. Las refinerías del mundo están ganando plata como nunca antes. El margen de refinación, el margen económico de una refinería siempre andaba entre los 5 y los 8 dólares por barril. Hace unos meses estaba en 60. Entonces, parte de la espalda de ANCAP era también, en esa coyuntura, nuestra refinería generaba más valor de lo que habitualmente podía generar. Eso generaba. Las ventas fueron mejores a las esperadas, porque la actividad económica en Uruguay se recompuso mucho más rápido que en otros países. ¿Se está vendiendo como antes de la pandemia? Se está vendiendo, sí, se está vendiendo por encima de lo que se vendía antes de la pandemia. La actividad económica se nota en ese sentido. Y ahí... Sí. No, que ya que habló de, digamos, ese nuevo paradigma que introdujo el gobierno en cuanto a por lo menos tomar el insumo de la ursea de lo que sería el precio de paridad de importación, es decir, cuánto costaría en planta importar este combustible refinado. Mes a mes aparece el informe de la ursea y a partir de ahí el Ejecutivo, que es en definitiva el que termina fijando el precio, digamos, complementado con ANCAP, dice sube, no sube, se mantiene igual. Pero cuando empezamos con este nuevo paradigma, apareció otra cosa que también el gobierno decía es parte de la transparencia, que era el factor X, ¿no? O sea, lo que no toma en cuenta el precio de paridad de importación y que son sobrecostos que por ineficiencias de diferente tipo se le traslada al precio de combustible, como ser el subsidio de supergas, también la mezcla con etanol de combustibles y también ineficiencias estructurales de la propia ANCAP. Se habla que en su momento estaba en el entorno de los 3 pesos y se habían puesto como desafío atacar esos problemas. Le pregunto, presidente, ¿en qué está justamente ese trabajo de, tratar de eliminar el factor X de la variable de fijación de precios? Decía que estamos hace 1 año y pico que estamos por debajo de la paridad de importación. El factor X es negativo. No hay factor X. Pero sin embargo, se sigue subsidiando el supergas. Pero sale de las cuentas de ANCAP. Sale de las cuentas de ANCAP. Sale del margen de la refinación de ANCAP. ¿Y eso sale de las cuentas de ANCAP. A ver, el margen de la refinería tiene que volver a la normalidad en algún momento. Y el subsidio del supergas es un tema doloroso. Es un tema que surge de contratos con terceros que se hicieron en el año 2007 y que todos los meses ajustan al alza los costos de envasado y distribución. Si el precio de venta al público se queda quieto, ANCAP cada mes gana un poquito menos, o le ingresa un poquito menos, pues ya perdemos mucho dinero con el supergas. Son 100 millones de dólares que perdemos por el subsidio del supergas. Eso sale de las finanzas de ANCAP. No hay un sobrecargo a la población por eso. No hay factor X desde hace muchos meses. Y puede volver el factor X eventualmente cuando se estabilicen. A ver, la idea del Poder Ejecutivo, según lo que tengo entendido, es pegar los combustibles al precio de paridad de importación y que oscilen con la paridad de importación. Hemos tenido una coyuntura horrible en estos últimos 20 meses.
agravado desde febrero desde meses antes con los tambores de guerra y desde febrero con la guerra. Y eso ha generado una distorsión enorme en la demanda, especialmente de Europa. Eso hizo que continuamente los precios subieran. Ahora los precios empezaron a bajar. Si uno ve las tendencias, hay una especie de simetría en el mes de febrero-marzo, y todo lo que subió hasta esa época ahora está empezando a bajar. Esperemos que se refleje. La idea es pegarnos a la paridad de importación, y ANCAP tiene que hacer lo que sea necesario para bancar esa situación. El subsidio del supergas no lo podemos bancar, y el subsidio del supergas está siendo atacado de varias maneras. Hay muchos estudios al respecto. Se extendió el subsidio para las garrafas de un sector muy carenciado hasta el 31 de diciembre, y esa es una forma de orientar el subsidio. Esa es una forma de hacer que el subsidio vaya a la demanda necesitada y no al producto generalizado. ¿Segmentar el subsidio va a ser una política, digamos, que no va a ser transitoria, sino que va a ser permanente? A ver, no te lo puedo afirmar, es un tema de la política del Poder Ejecutivo y de las políticas sociales. Nosotros opinamos que esa podría ser una solución muy buena. El autoenvasado, que era otra de las posibilidades, digamos, para tratar de bajar un poco el tema del subsidio. El autoenvasado es una de las soluciones que desde ANCAP manejamos, pero estamos esperando la regulación de la ORCEDA para ver si eso es posible. Steve Parisi, ¿se va a concretar lo que es la asociación con privados en el marco del negocio del Portland, en la industria cementera? Bueno, ¿Qué se busca revertir allí? Estamos haciendo el esfuerzo de eso. A ver, de nuevo, como le decía Jorge recién, datos objetivos, hechos. Hace 20 años que la industria del Portland da pérdida. Yo llegué a conocer una ANCAP que tenía el 60% del mercado del Portland. Hasta hace 2 o 3 años, ANCAP tenía casi el 50%, 48, 49, 47% del mercado del Portland. Hoy tiene 34%. ¿Por qué se ha perdido? Básicamente por defectos propios y por virtudes de la competencia. Y en particular hay un hecho, y no voy a hablar del pasado para hacer revisionismo. Yo quiero que se entienda que en cada momento las decisiones se toman con las circunstancias del momento. En el 2007, ANCAP aprobó un plan estratégico que, a pesar de que la estructura técnica del organismo recomendaba hacer una inversión sola en una planta de cemento de gran porte, el directorio de la época se vio forzado a decidir hacer inversiones menores en 2 plantas. ¿Sí? En el 2016, después de algunos hechos desafortunados que vivió ANCAP, en el 2016 el directorio de la época decidió no hacer la inversión en la planta de Paysandú. Hoy tenemos una planta de Portland en Minas que tiene equipamiento nuevo, o relativamente nuevo, pero con tecnología que no es la más eficiente del mundo. Es fabricación de cemento Portland a través de vía semiseca. En Paysandú, que la vía es seca, que es una tecnología más eficiente, el equipamiento tiene 40 o 50 años. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, nuestras 2 plantas dan un déficit enorme. ¿Y el Estado no puede hacer esa inversión? Además, ahora vamos, desde el punto de vista de los costos fijos son muy grandes. ¿Por qué? Porque tenemos 2 plantas chicas con el doble del personal. Podríamos tener una planta sola mucho más grande con el mismo personal o la mitad de personal. La productividad de la mano de obra, por diversas razones que tenemos en la función pública en Uruguay, la productividad de la mano de obra es baja. Todo eso son nuestros defectos. Pero ¿qué sucedió? En el 2016, cuando se tomó la decisión de no ir adelante con el horno de Portland en Paysandú, en Uruguay había 2 empresas que tenían actividad industrial. Estaban las 2 plantas de cemento de ANCAP y una planta de la competencia. Hoy hay una 4ª planta de cemento y otro competidor más tiene su propia planta de molienda. O sea, en el 2016 había 2 actores industriales, hoy hay 4. En el 2016 había 2 actores comerciales, hoy hay 4. Y el mercado uruguayo es prácticamente el mismo. Y el último actor que ingresó con la más alta tecnología, con la más alta eficiencia. Entonces, errores propios, errores de la competencia hacen que nos quedemos sin mercado. Entonces, las inversiones, si yo te digo que hay que invertir $100 millones, para cualquier empresario esa cifra asusta. Capaz que para el Estado, no. Pero ¿sabes lo que sucede? Que no vale la pena hacer inversiones si no tenés dónde vender. Nadie pondría un kiosco en el desierto.
Podés tener la mejor idea, podés tener el mejor diseño, podés vender los mejores productos. Vas y lo pones en el medio del desierto de Atacama y no te compra nadie, eso no es una inversión. Acá no vamos a vender un gramo más de Portland porque hagamos una inversión de 100 millones de dólares y mucho menos vamos a poder repagar esos 100 millones de dólares. Entonces el proceso de asociación, que nosotros lo estamos prácticamente dominando, un proceso de rescate del negocio de Portland, es para que venga alguien con visión regional y diga, yo hago las inversiones en Uruguay que sean necesarias y desde Uruguay atiendo la Patagonia, la Mesopotamia argentina, en la parte de la provincia de Entre Ríos más o menos, que es riquísima en lo que puede ser la demanda, y el sur de Brasil. Y hemos tenido eco, hay empresas que se han interesado, pero en esa visión regional, no necesariamente solamente por el mercado uruguayo. El sindicato rechaza esta posición, bueno, ha planteado que no va a estar estableciendo las guardias gremiales este jueves y que establecen que es una privatización en sí. ¿Cómo está la relación con el sindicato y estos temas en particular? A ver, la posición del sindicato es totalmente respetable y es una opinión que obviamente en el ejercicio de la libertad de expresión se puede dar. Pero también tenemos que ser claros. Nosotros manejamos dineros públicos, nosotros manejamos dinero de la sociedad y hace 20 años que esta industria da pérdida. Y no hay diagnóstico que diga que se pueda rescatar solamente poniendo más plata. Acá lo que se necesita es un mercado que hoy no tenemos. Y es, perdónenme la expresión, pero es absurdo pensar de que funcionarios públicos pueden ir a vender bolsas de Portland a los barracones en Argentina. No podemos vender en Argentina. En Argentina tenemos que tener una posición comercial fuerte y nosotros no la tenemos y no tenemos capacidad para construirla. El diálogo con el sindicato tiene dos grandes niveles. El nivel conceptual, en el cual ellos pueden estar de acuerdo o no con una decisión de la empresa, podrán tomar las medidas que consideren pertinentes y sean legales en contra de esa medida, pero la medida, la decisión, la responsabilidad tiene la empresa de tomarla. Ahora, hay otro nivel que es el nivel operativo, en donde las relaciones fluyen muchísimo. Recién lo escuchaba Alfonso, digo, y es así. A nivel operativo, las cosas fluyen muchísimo mejor de lo que aparenta en la prensa. Nosotros han visto que los directores de ANCAP hacemos el mínimo nivel de declaraciones y hemos tratado de guardar siempre el tono de no calificar, de no agredir, de no adjetivar las decisiones del sindicato, porque respetamos y porque toleramos su posición. Pedimos que se tolere la nuestra y en los ámbitos que se han generado a partir del cambio de la dirección del sindicato, incluso en una instancia hace pocos días atrás en la Dirección Nacional de Trabajo, a instancias del Ministerio de Trabajo y del PIT-CNT, que estuvo presente, en la que estuve junto con el gerente de gestión humana y el director Charamelo, personalmente estuvimos en esa instancia, estamos tratando de recomponer un diálogo que nunca se tendría que haber perdido. La última, hay muchísimas cosas para preguntar, ¿no? ¿Qué tal la búsqueda del petróleo en nuestro país? La búsqueda del petróleo, que aclaro, sigue exactamente las mismas normas y las mismas regulaciones que ya venían desde antes. Sí. En realidad estamos utilizando un decreto que se emitió en el año 2019. Sí. Tomó un impulso, tomó un giro notable, favorable al Uruguay en los últimos meses por dos grandes razones. Primero, por el protagonismo que tiene Uruguay en la escena energética internacional, por la oferta de renovables que hace Uruguay, que hacen que Uruguay sea atractivo como destino para las empresas energéticas, y por descubrimientos en Namibia. Los descubrimientos de gas y petróleo en Namibia, muy importantes esos descubrimientos, son en geologías idénticas a las de Uruguay. Entonces el modelo petrolero se cierra y aumenta las chances de que haya petróleo. ¿Y qué ocurre? Las empresas energéticas ven que nuestro mar es rico para petróleo y gas y también puede ser rico para hidrógeno. Y los requisitos ambientales que pone Uruguay, que son de los más altos, de los más exigentes del mundo, son respetados y entendidos correctamente por las empresas de energía que se acercan a Uruguay de nuevo. Agradecemos al presidente de ANCAP que nos haya acompañado esta noche. Seguiremos conversando de esto y otros temas, ¿les parece bien? Cómo no, a las órdenes, cuando quieran. Gracias por venir, ¿eh? Por favor.